Efesios capítulo 1, verso 19 al 23. El título del mensaje se llama El poder que levantó a Jesús. Santo es el Señor, gloria a Dios. El poder que levantó a Jesús. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la Sagrada Escritura: y cuál la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios eterno, Señor, nos dirigimos a ti a través de Cristo el Señor, para darte gracias en primer lugar, porque la palabra nos enseña que tenemos que entrar en tu presencia con acción de gracias. Y es lo que hacemos en primer lugar, darte gracias por la vida, darte gracias por las bendiciones, Señor, que están sobre nosotros, amado Dios. Como dice el salmista, el bien y la misericordia de Jehová nos siguen todos los días de nuestra vida. Y en tu casa moramos y moraremos por largos días, Señor. Gracias te damos, amado Dios, porque como dice el salmista, son tantos los favores, son tantas las bendiciones que no podemos enumerarlas, Señor. Simplemente darte gracias por todo, Señor. Y en esta hora implorar que tus labios, que tu palabra, Señor, pueda fluir trayendo revelación, bendición a la iglesia. Señor, que esta tarde tú seas pan para el hambriento, amado Dios. Seas paz para aquel que está intranquilo. Sea, Dios mío, sanidad para el que está enfermo. Seas refugio, Señor, para el justo. Muévete, manifiéstate en medio nuestro, Señor, en la autoridad que tú me has conferido. Yo reprendo al diablo, todo espíritu inmundo. Yo ordeno también todo pensamiento ajeno. Señor, desaloje este lugar. Señor, llena tu casa. Llena este lugar de tu gloria, de tu presencia. Llévate la apatía, llévate la indiferencia, llévate la frialdad, llévate, Dios mío, todo aquello que entorpezca, Señor, que tu gloria descienda. Trae bendición abundante. Pedimos la gracia, la unción, la autoridad del cielo. La rogamos en el nombre de Jesús, y creyendo que recibimos tu respaldo, es que, Dios mío, nos atrevemos a proclamar esta palabra bajo tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Eso es todo lo que tiene para su Dios. Eso es todo lo que tiene para el Señor. Eso es lo que ha traído delante de Dios esta tarde. Aleluya. Dele toda gloria, demos alabanza, demos gloria al Señor que vive, al que es bueno, al que es Dios, aleluya, de misericordia, al que es bondadoso, al que es perdón, al que es restauración. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Aunque sus labios, hermanos, se sequen, aunque su garganta se quede sin aliento, diga: bendito sea Jehová, diga: bendito sea su nombre, diga: alabado sea el nombre de Jehová. Él es bueno, para siempre su misericordia. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Tiene algo por lo cual darle gracias al Señor. Tiene algo que lo motive a levantar sus brazos y decir: gloria a Dios. No podemos ser tan apáticos, tan secos, tan mal agradecidos. Aleluya. Santo es el Señor. Reciba su asiento y ahí siga alabando a Dios, siga glorificando el nombre del Señor. Y ponga atención a la palabra, porque yo sé que Dios nos va a ministrar y nos va a bendecir. El gran apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso. Se cree que escribe desde Roma. Escribe esta carta cerca del año 62 después de Cristo. Y se dice que esta carta a los Efesios es la cumbre
de la revelación bíblica. Es decir, esta carta de Efesios está cargada de doctrina. Amén. De aquí han salido de este libro también las grandes disputas teológicas concernientes a los temas de la elección y la predestinación, que ha dividido por muchos años a dos sectores del pueblo de Dios, en arminianistas y calvinistas. Pero qué bueno que nosotros somos cristianos y que la palabra no debe separarnos, sino que debe unirnos. Gloria a Dios. Entonces se dice que es la cumbre de la revelación bíblica, es decir, tiene un alto contenido doctrinal. Es una carta extraordinaria, gloriosa, maravillosa. Amén, que nos revela muchos misterios acerca de Dios y acerca del Evangelio. Gloria a Dios. Y la razón por la cual Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Efesios, porque todo tiene una causa. Pablo no escribió por escribir y el Espíritu Santo no lo inspiró por inspirarlo. Todo tiene una causa. La razón, ¿verdad?, era que sus lectores, los lectores, aquellos que tuvieran acceso a la carta que escribió Pablo, pudieran, escuche bien, crecer en fe, en amor, pero también en sabiduría y en revelación, en el conocimiento de Dios. Porque la iglesia de Cristo no puede quedarse estática. La iglesia de Cristo no puede quedarse sin crecimiento. Hay algo con lo cual yo discrepo y choco con muchos pastores que miden hoy día el éxito de un pastor por el número de personas que tengan en la congregación. Estoy cansado de aquellos hombres, ¿verdad?, que tratan de mostrarnos sus éxitos a través de las multitudes que tienen. Pero la iglesia no se caracteriza solo por la multitud, sino que por la calidad de creyentes. La iglesia debe aprender a conocer a su Dios. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se reúne en millares, pero no conocen a Dios. Siguen a los hombres y no siguen, aleluya, al Cristo de la Biblia. Siguen, aleluya, a los hombres y no siguen al Dios de las demandas. ¿Está escuchando? Hoy día la iglesia debe preocuparse de crecer en fe, en amor, en fe. Porque en los últimos tiempos lo que más va a faltar es la fe. Cuando el Hijo del Hombre vuelva otra vez a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? La iglesia debe crecer en amor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos violentos y cada vez va a ser peor. El temperamento, el carácter del hombre en los posteros tiempos será violento, sin afecto fraternal, sin afecto natural, sin amor. Debemos cultivar el amor, la unidad, amarnos los unos a los otros, amar al prójimo, gloria a Dios. Porque cada vez será peor. Somos nosotros la sal de la tierra, la luz del mundo. Lo que debemos proveer de amor, de fe a esta tierra que agoniza y se muere. Pero también debemos crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en la madurez. Debemos aprender a vivir la vida cristiana. ¿De qué me sirve saber tanta Biblia si no sé vivir la vida cristiana? También debemos aprender a conocer al Dios a quien adoramos y a quien glorificamos. Qué terrible es levantar las manos y decir gloria a Dios y no conocer a ese Dios. Pero qué maravilloso es decir gloria a Dios cuando sabemos a quién adoramos y sabemos por qué le adoramos, aleluya. Cuando tenemos conocimiento que Él es el soberano y el Rey absoluto de toda la tierra, entonces mi adoración tiene sentido. Estoy dando un culto racional a Dios con mi entendimiento. Entonces mi alabanza tiene sentido. Y como la alabanza, aleluya, tiene sentido y razón, entonces traerá respuesta también a mi alma. Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero en la alabanza, escuche, con raciocinio, en la alabanza, verdad, con conocimiento, Dios se mueve, Dios se manifiesta. Por eso la escritura dice: bienaventurado, dichoso el pueblo que sabe alabar a Dios. Este asunto de adorar a Dios no es repetir como los papagayos, no es jugar al monito mayor. Yo alabo a Dios porque sé quién es Dios. Yo le exalto porque le conozco, aleluya. Sé muy bien a quien estoy honrando, sé muy bien a quien estoy alabando, sé muy bien en quien estoy poniendo mi confianza. Y cuando está ese conocimiento, eso lo cambia todo.
Entonces el propósito principal, que la iglesia crezca en fe, en amor, en sabiduría y en conocimiento del Señor. Pablo inicia esta carta con un saludo y luego da gracias a Dios por habernos elegido, por habernos escogido para salvación, y saca entonces a la luz el tema de la elección y la predestinación, muy manoseado. Pero también devela, aleluya, lo glorioso, lo maravilloso que ocurre cuando alguien recibe a Cristo. Vea por favor, gloria a Dios, el verso 12 en adelante del capítulo 1. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también dice, en el verso 13, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, una vez que la persona escuchó la palabra y creyó al evangelio y creyó en Jesucristo y le recibió, inmediatamente dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hechos capítulo 1 verso 8: recibiréis poder. Esa era la promesa. Y nosotros somos sellados, ¿verdad?, con el espíritu de esa promesa. Somos marcados como propiedad de Dios. Es decir, Pablo revela lo que ocurre en la esfera espiritual cuando alguien acepta o recibe a Cristo. Si hay alguien que no conoce al Señor aquí, si hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, sepa que cuando alguien acepta a Cristo ocurre en la esfera espiritual algo extraordinario. El Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios del cual vamos a hablar, viene y nos sella, viene y toma posesión de nuestra vida, aleluya. Y se nos dan las arras, las primicias de la herencia total que tendremos. Es decir, todo lo que yo he experimentado ahora del poder de Dios es solo una cuota inicial, es solo una piñisca de todo lo que me espera cuando esté en la gloria del Señor. Es decir, si en esta tierra el Espíritu Santo me impulsa para predicar de Cristo, si el Espíritu Santo me da gracia y unción, y ese mismo Espíritu y ese poder me permite a veces gozarme, saltar como becerro en la manada de alegría, ¿cuánto más será cuando estemos en la presencia del Señor? Aleluya. Si esto es solo el principio, si esto es solo la cuota inicial, es decir, Dios nos está diciendo: nene, disfruten de esto, pero tengo que decirle que esto es una piñisca comparado a lo que les espera ya en la gloria conmigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pablo también, dentro de este primer capítulo, no solo saluda y da gracias al Señor porque Dios eligió a su iglesia, sino que también el Señor da gracias a Dios por la fe de los creyentes de Éfeso. Y verdad manifiesta a los creyentes de Éfeso que en sus oraciones Él constantemente está orando por esa iglesia y está rogando a Dios para que esa iglesia pueda crecer, para que esa iglesia pueda desarrollar su fe mucho más. Entonces en el capítulo 1 verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Pablo estaba orando para que la iglesia de Efeso creciera en sabiduría, en revelación, en conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocemos nosotros de Dios? ¿Cuánto conocemos del poder de Dios? Buena pregunta, ¿no? Dice entonces que la oración de él es a favor de la iglesia de Éfeso. Pablo rogaba a Dios para que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento de cada creyente, para que cada creyente pudiera saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Sabe usted cuál es nuestra esperanza? Pablo, dentro de su oración a Dios, oraba al Señor y decía: Padre, te ruego que abras los ojos del entendimiento de la iglesia, de cada creyente. Alúmbreles la cesera a Dios, ilumínale la mente, ilumínale el corazón a la iglesia, para que en primer lugar pueda la iglesia saber cuál es la esperanza a que fuimos llamados. ¿A qué esperanza fue llamado usted? ¿A qué esperanza fue llamado Dios? ¿Lo sabe? ¿Lo conoce? ¿A qué esperanza?
Pablo está diciendo y está rogando: Padre, revélales, enséñales, alúmbrales para que ellos entiendan, conozcan cuál es la esperanza. Esa esperanza tiene un nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él es nuestra esperanza y esa esperanza no avergüenza. ¿De qué me está hablando, pastor? Que mi esperanza está puesta en Jesucristo. Esperanza de vida eterna, esperanza de redención eterna. Aleluya. Pablo está diciendo: quiero que la iglesia conozca y sepa esto, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay perdón de pecado, que solo en Cristo hay vida eterna. Es la única esperanza que el hombre tiene, no hay otra fuera de Cristo. En segundo lugar, Pablo está diciendo que quiere que la iglesia sepa también cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Es decir, Pablo ora a Dios para que la iglesia pueda saber cuál es la riqueza que tiene. Usted sabe qué riqueza tenemos nosotros. Aquí en este mundo que vivimos, todo se mide por la riqueza material. Pero ¿qué riqueza tiene la iglesia? ¿Qué riqueza tiene usted? Cuando la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros con toda ¿qué? Riqueza o bendición espiritual. Pero no solo aquí, sino que también en la eternidad. Es decir, la riqueza de la iglesia consiste en el amor, consiste en la fe. No hay mayor riqueza que la fe, porque la fe nos lleva a la salvación, la fe en Cristo. No hay mayor riqueza que los dones del Espíritu. Pero también tenemos, hermano, enormes riquezas en el reino de los cielos: la vida eterna, el gozo eterno, que no tienen precio. Por eso la Biblia dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. En tercer lugar, gloria a Dios, Pablo habla entonces que también quiere que la iglesia conozca acerca del poder de Dios. Dice: cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo está rogando y orando a Dios para que la iglesia pueda conocer de alguna manera el poder de Dios. Vamos a enfocarnos en este tercer punto. Hemos dado solamente una luz de los dos puntos anteriores acerca de la esperanza y de la riqueza o de la herencia que tenemos nosotros en Cristo, que tiene que ver con la eternidad y lo que tendremos en el cielo. Nos vamos a enfocar en el tercer punto, en donde Pablo quiere que la iglesia conozca acerca del poder de Dios. ¿Le interesa? Demuestre su interés. En cuanto al poder de Dios, vamos a tratar 4 puntos importantes. Primero que nada, gloria a Dios, vamos a declarar esta palabra que me cuesta un poco pronunciarla: supereminente. Supereminente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pablo quiere que conozcamos nosotros lo supereminente de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir muy superior, que está en eminencia, que está en superioridad, que tiene una máxima elevación. Es decir, se aplica a cualquier cosa que sobresale de todas las demás. Algo que es distinguido, de elevación superior. Estoy leyendo lo que dice el diccionario Larousse. Trato, amén, que se le da a alguien que está en eminencia. Eso dice el diccionario. Pero Pablo lo que quiere decir es que quiere que la iglesia conozca al poder más grande que existe en el universo. Por eso emplea esta palabra, supereminente. Es decir, para hablar de un poder que está por sobre todos los poderes del mundo, del planeta, de todo lo que existe. Para hablar del poder de Dios, que es el poder absoluto, el mayor poder que existe en el mundo entero. Aleluya. Es decir, la iglesia tiene que entender que el poder de Dios es el poder absoluto, y el poder de Dios está por sobre todo poder de este mundo, el cual nosotros conocimos, tanto el mundo espiritual como el mundo físico. El poder de Dios es el mayor poder que existe en el universo. Por eso Pablo emplea esta palabra y cree y quiere que la iglesia entienda que el poder de Dios no es cualquier cosa, que el poder de Dios no es un cosquilleo nada más,
Que el poder de Dios no es sentir una electricidad en el cuerpo. Que el poder de Dios no es solamente la energía para hablar en lengua. Que el poder de Dios no es solamente, ¿verdad?, impulso para predicar de Cristo. El poder de Dios es la mayor fuerza, aleluya, que mueve el mundo entero. Está en eminencia, está por sobre todas las cosas creadas, aleluya. Pablo entonces está diciendo que el poder más grande del universo está actuando, escuche bien, en los creyentes. Cuando dice igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, es decir, el poder más grande del universo, no solo está actuando para, ¿verdad?, mantener todo en orden. Ese poder más grande del universo que le dice al mar: te quedas hasta ahí y no te sales. Ese poder que tiene suspendido al sol y a la luna en su lugar y a las estrellas en su lugar, y le dicen: no se muevan de aquí. Ese poder que preserva todas las cosas, dice Pablo, está actuando también en usted y en mí, en aquello que hemos creído al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cree usted eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Sé que el poder real de Dios está actuando en mi vida. La gente dice que esto es ilusión. La gente mundana dice que esto es emoción. Pero yo digo, es una realidad. El poder de Dios es real. Su poder es supremo y es real. Los apóstoles tenían muy claro acerca de esto. Por eso Juan dice: no se preocupen de lo que pueda ocurrir con los poderes nefastos de las tinieblas. Porque el poder que mueve el universo, el poder más grande, está en nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Juan está diciendo: el poder que sostiene el universo está en mí y es mayor que el poder de las tinieblas. Pablo está diciendo: quiero que sepan y entiendan que ustedes tienen el sello, tienen el poder más grande del mundo en sus vidas, obrando para su salvación y redención. Y Pablo en el contexto da algunos detalles, solo una pequeña luz de lo que es el poder más grande del universo, obrando en los creyentes hoy. En primer lugar, miremos el texto, capítulo 1. Verso 1, verso 20. El poder más grande del universo, dice Pablo, el poder de Dios, dice que operó en Cristo, resucitándole, ¿de qué? De entre los muertos. Pablo está diciendo: aquí les va una pequeña luz para que ustedes entiendan el poder de Dios, cómo actúa. Pablo dice, en primer lugar, ese poder absoluto de Dios actuó primeramente en Cristo. Y ese poder resucitó, levantó a Cristo de entre los muertos. Es decir, ese poder extraordinario tiene la facultad de quebrantar el imperio de la muerte. Oh, aleluya. Es decir, ese poder de Dios que operó, que levantó a Cristo, lo resucitó de entre los muertos, tiene facultad entonces de quebrar el dominio y la autoridad de la misma muerte. Levantó a Cristo y le dio vida para que nunca más muriera. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y el 18. Por eso Cristo con toda propiedad dice: yo soy el primero y el último, el que vivo, dice, y estuve muerto, aleluya, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso Cristo triunfante está diciendo, está declarando que el poder de Dios a él lo levantó de entre los muertos para que ya nunca más muriera. Por eso él dice: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Una pequeña luz de lo que puede hacer el poder de Dios.
El poder de Dios tiene la facultad entonces de levantar, aleluya, a un muerto y darle vida. Y que ese muerto nunca más muera, aleluya. El mensaje de Pablo acá es que entendamos que la muerte en condenación ha sido vencida y derrotada por Cristo. Y así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos mediante su poder, asimismo mediante su poder el Señor nos levantará de la muerte en condenación. Es decir, la muerte no podrá con nosotros. La muerte no podrá retenernos. No, porque Cristo la derrotó. Si el poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos levantará a nosotros y ya nunca más moriremos. Podremos decir como Jesús: yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Porque ese poder que actuó en Cristo también va a actuar y ya está actuando también en mí. Y está actuando para darme vida y vida eterna, aleluya. Por eso con toda propiedad Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, se levantará, resucitará. A su nombre sea la gloria. Para el apóstol Pablo, la muerte de Cristo a la vez fue la muerte de la muerte. ¿Me entendió lo que le dije? Para el apóstol Pablo, la muerte de Cristo era la muerte de la muerte. Lo que la muerte no sabía, que al matar a Cristo se moría ella también. Por favor, leamos 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 57. 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 57. Gloria a Dios. Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, me adelanté. Gloria al Señor. Sí, estoy bien. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Dice: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, ya la muerte no tiene poder alguno sobre Cristo. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es la primicia de los que resucitaron. Él es el primero en todo, para que en todo, dice Pablo, Cristo tenga la eminencia. Para que en todo Cristo se lleve la gloria y se lleve la honra. Pero ese poder que levantó a Cristo nos levantará a nosotros. Y usted y yo podremos decir como Pablo: sórdida es la muerte. Muerte, ahí te queda. No puedes retenernos. No tienes poder sobre mi alma, sobre mi espíritu. Porque yo ahora tengo vida eterna. Aleluya. Porque el aguijón de la muerte, el arma que usaba la muerte para arrastrar a los hombres y llevarlos a la condenación, el aguijón era el pecado. Pero gracias a la sangre de Cristo, ese pecado es quitado y la muerte ya no tiene por dónde retenernos. Aleluya. Entonces Pablo está diciendo que tenemos que nosotros tener conocimiento y entender que el poder más grande del universo que levantó a Cristo de entre los muertos, también lo va a levantar a usted y me va a levantar a mí. Este poder la muerte no lo puede detener. Y este poder glorioso está en usted y está en mí. Cuando yo estaba bosquejando esto, me pegaba aleluya solo. Porque esto es extraordinario. No sé si algunos todavía no logran entender esto, pero mire, piense esto. Cristo llevaba 3 días muertos, pero fue el poder de Dios que lo levantó. Lázaro llevaba también 3 días muertos, estaba hediondo, pero fue el poder de Dios que levantó a Lázaro. Es extraordinario. Y ese poder que levantó a Lázaro, dice Pablo, está en ti, hermano. Está en mi hermana, dice Pablo. Está en nosotros, en la iglesia del Señor. Eso es extraordinario. Te dirá: pastor, es que yo no lo siento, no lo veo así. Te voy a dar una razón.
Aquí en Efesios, en el capítulo 2, verso 5, y espero que te pegue un aleluya, para que veas cómo está actuando el poder de Dios en tu vida y en mi vida. El mismo poder que levantó a Cristo para resucitar entre los muertos, ya está actuando en nosotros. ¿Por qué? Porque ya te resucitó. Efesios 2:5 dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, ese poder ya nos resucitó. ¿De qué? De la muerte espiritual. Usted y yo estamos muertos espirituales, estamos separados de Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Ya el Señor, por a través del Espíritu Santo, nos ha levantado, nos ha resucitado, nos sacó de la muerte espiritual, de la muerte en condenación. Si hoy día los vicios desaparecieron de tu vida, no fue por ti, hermano, fue el poder de Dios que está actuando, aleluya. Si hoy día tú conoces de Dios, es que el poder de Dios te alumbró la cesera, la mente, el corazón. Ese poder nos dio vida y nos dio fe, nos abrió la mente, nos abrió el corazón, derritió nuestro corazón delante de Dios. Ese poder creó un corazón nuevo en nosotros. Ese poder nos protege del enemigo. Ese poder nos ayuda, aleluya, para pelear contra el pecado. Ese poder nos mantiene vivos delante del Señor. Ese poder está obrando y está operando en cada uno de nosotros. Lo sientas o no lo sientas, está trabajando. Si tú estás en Cristo aún, si estás anclado en la fe, es porque el poder de Dios está actuando en tu vida. Si no, qué rato estarías en el mundo descarriado, aleluya. Ese poder es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos hace nueva criatura. El poder más grande del universo está actuando, está obrando en ti y en mí. Por eso Pablo dice a los filipenses en su primer capítulo que ese poder que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es decir, ese poder no nos va a soltar, ese poder no nos va a dejar. Seguirá trabajando en silencio, a veces se hará sentir, pero seguirá ahí hasta que Cristo nos llame a su presencia. Oh, gloria a Dios. Dígale: Señor, no me sueltes, aleluya, que ese poder siga trabajando en mi vida. Por eso no tema usted fracasar, no tema, verdad, aleluya, apartarse del Señor. Si usted es un hijo de verdad, Pablo dice que en ti está obrando, está operando el poder de Dios. Y ese poder te levanta, ese poder te restaura, ese poder te vivifica. Puedes estar por las cuerdas, puedes estar enfermo, aleluya, pero ese poder es poder vivificante, poder que da vida, poder que levanta, poder que cambia, que transforma. No hay nada más grande que este poder que mueve y domina el universo. Amén. No hay droga, no hay alcohol, no hay nada que resista el poder de Dios. Por eso el evangelio es el único que puede cambiar a los hombres, porque el evangelio es el único que provee del poder de Dios para el ser humano. Por eso Pablo decía que el evangelio es poder de Dios. El evangelio sin el poder de Dios no podía ser eficaz, porque ese es ese poder que transforma, el que cambia, el que preserva las cosas. Entonces lo primero que Pablo quiere que entendamos, que ese poder que levantó a Cristo, lo resucitó, ya está obrando en nosotros. Primero, ya nos dio vida. Estábamos muertos espirituales, ya nos dio vida. Nos dio vida espiritual. Y si morimos ahora físicamente, cuando Cristo venga y suene la trompeta, los que se hayan muerto primero, el poder de Dios lo va a levantar. Va a levantar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo de poder y de gloria, aleluya. ¿Y cuál es la garantía? Si lo hizo con Cristo, lo hará también conmigo, aleluya. Tengo garantía porque ya lo hizo con Cristo, entonces lo hará conmigo también. Por eso yo creo con todo mi corazón y digo: gloria a Dios, porque estoy del lado del vencedor, aleluya.
Y si todavía no se goza, vamos al segundo punto. Entonces dice que primero operó en Cristo resucitando de los muertos. Segundo, dice, gloria a Dios, que ese poder llevó a Cristo a sentarse en los lugares celestiales. Dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, ese mismo poder no solo levantó a Cristo de entre los muertos, sino que ese mismo poder lo llevó al tercer cielo, donde mora Dios, donde no hay demonios que puedan entrar y penetrar allá, donde mora Dios, donde hay santidad, donde está escondida la nueva Jerusalén. Aleluya. Ese poder levantó a Cristo y lo puso, lo sentó a la diestra, a la derecha del Dios Padre. Bendito sea Dios. Pablo dice, aquí va la segunda luz, para que conozcan del poder de Dios. Es decir, no solo ese poder resucita entre los muertos, sino que ese poder sienta, coloca al hombre, a la mujer, en una posición celestial, en un lugar celestial. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo está diciéndonos entonces, quiero que conozcan, quiero que sepan que ese poder nos levantó a usted y a mí también de la muerte espiritual, pero también nos levantó por la fe. Ese poder ya nos dio un lugar, nos sentó ya en los lugares celestiales. Le dirá, pastor, ¿qué está hablando? Bueno, yo creo, no sé usted, pero yo creo con todo mi corazón que yo tengo un lugar reservado arriba. Tengo un lugar que dice único y exclusivo de Rubén Aguilar, y que nadie me lo puede quitar, porque ese es mío. Porque ese mismo poder que me resucitó entre los muertos también me ha sentado ya por la fe en lugares celestiales. Yo sé que tengo un lugar en la mesa de Dios. Yo sé que tengo un lugar en las bodas del Cordero. Lo sé. Aunque el diablo venga con mentiras, que Dios no te ama, que esto es mentira, que esto es engaño, digo, diablo mentiroso, córrete de aquí. Yo sé que tengo un lugar allá arriba donde está Dios sentado. Aleluya. ¿Lo cree usted? ¿Cree que usted tiene un lugar ahí? O usted dice, no, es que yo soy muy pecador, no creo. Bueno, si la Biblia dice que Cristo vino a los pecadores, aleluya. Dice la Escritura que Él nos sacó del muladar para hacernos sentarnos, aleluya, en palacio del Rey. Para allá vamos, al palacio del Rey, gloria a Dios. Pablo entonces está diciendo que ese poder nos levantó a usted y a mí, por la fe, a esos lugares celestiales, cerca de Jesús y cerca del Padre. Lea Efesios capítulo 2 verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, ¿qué cosa? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Maravilloso poder de Dios. Oiga, y usted a veces lo restringe. A veces usted no lo deja obrar en su vida. A veces usted lo resiste. Diga, gloria al Señor, bendito poder de Dios. Qué ignorante era yo, aleluya. Y honre el poder de Dios. Él entonces ya nos ha dado un lugar. Pablo lo sabía muy bien. Por eso Pablo decía con toda propiedad, porque Pablo lo dijo, yo por la fe estoy sentado en lugares celestiales. Usted y yo también tenemos que declararlo por la fe, porque si el Espíritu Santo, el poder de Dios, obró en Cristo, también está obrando ahora en nosotros, lo que dice Pablo, exactamente igual. Lo que estamos haciendo es esperar nada más que nos vengan a buscar para ocupar el lugar que ya tenemos. No permita que diablo ni nadie le quite ese lugar que usted tiene en el cielo. Ese lugar costó sangre. Así que no deje que su carne, el mundo, el diablo lo engañe y lo arrastre a la condenación. No, honre el poder de Dios que ha estado actuando en su vida desde que fue llamado hasta este momento, y dé gracias al Señor y ruegue al Espíritu Santo que jamás se aparte de usted.
Quiero decirle que ese poder de Dios está activo. Ese poder de resurrección está en nosotros. Ese poder diariamente nos lleva a vivir para Dios. Si no se goza con esto, vamos a la tercera luz. Gloria a Dios. Dice, verso 21, que ese poder puso a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, este poder de Dios puso a Cristo en lo más alto. La pregunta es, ¿y el poder de Dios tiene tal facultad? Si Él es el poder más grande del universo, si es lo que está por sobre todas las cosas. Claro que sí. Este poder puso a Cristo sobre todo poder, sobre todo espíritu. Efesios capítulo 6 verso 12 en adelante declara que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas que habitan, se mueven en las regiones celestes, en lo más alto de la tierra. Pero aquí la Biblia está diciendo que el poder de Dios puso a Cristo por sobre todo. Es decir, Pablo cuando dice a los filipenses que por cuanto Cristo se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Es decir, el Padre puso a Cristo por sobre todo aquellos que están incluso en el tercer cielo, en lo más alto, en lo más elevado, los que están arriba en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo colocó a Cristo en el poder de autoridad, de cabeza, por sobre todas las cosas. Aleluya. Colosenses capítulo 2 verso 15 declara que en la cruz Dios, por medio de Cristo, despojó, le quitó la autoridad, le quitó el rango, le quitó el dominio a los demonios y al mismo diablo, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. Pablo está diciendo: quiero que ustedes conozcan, entiendan, sepan que ese poder que puso a Cristo por cabeza, porque eso quiere decir cabeza, es autoridad. Cabeza también es aquel que le da origen, que le da vida a algo. Cabeza es aquel que sustenta todo, el que tiene dominio, el que tiene autoridad. En Mateo, gloria al Señor, 16, 18, Cristo le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo dice en la Escritura que es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo es la autoridad máxima. Cristo es el que le dio origen a la iglesia. Cristo es el formador de la iglesia. Cristo compró a la iglesia a precio de sangre. Él es autor. Él es el que debe recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder, todo dominio sobre la iglesia. Pero no solo sobre la iglesia, sino que sobre el mundo entero. Ese poder puso a Cristo en esa posición. Y yo te voy a decir algo. Pablo nos está diciendo: iglesia, tú tienes que saber, hermano, tú tienes que saber que ese poder que puso a Cristo como autoridad, ese poder también te ha levantado a ti como autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Dicho de otra manera, el diablo, los demonios no tienen poder sobre ti, porque en ti hay un poder superior que lo rige, que lo restringe, que lo frena, que lo reprenda, que lo aparta, que lo hace salir e irse fuera. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Quiero que entienda, Pablo dice: iglesia, conoce lo que tú tienes, iglesia. Conoce el poder que Dios te ha dado. No dejes que el diablo te mienta. No dejes que el diablo te muestre los dientes, que los demonios te atemoricen, que los demonios digan que tú no puedes, que tú eres un fracasado, un derrotado. No lo permitas.
La Biblia dice resistir al diablo y a lo mejor huirá. No dice tiene que huir, tiene que irse. ¿Por qué? Porque hay una autoridad en ti. Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tremendo, gloria a Dios. Ahora hay una realidad que compartíamos con los hermanos. La Biblia dice que Cristo venció, derrotó al diablo. Los demonios y el diablo están derrotados por Cristo. Los derrotó en la cruz, pero el diablo todavía está suelto. Por ende, nosotros todavía tenemos una batalla que pelear. Todavía tenemos que resistirlo, tenemos que pelear contra él. Pero con la seguridad que tenemos la facultad para ganar esta pelea y esta batalla. Porque el poder que actuó en Cristo para ponerlo como cabeza y autoridad, ese mismo poder está en usted y está en mí. Así que esta noche el diablo reviente como guatapique, aleluya, y salga huyendo. Que los demonios se vayan, aleluya, y que esta noche pueda haber una explosión de alabanza, de adoración, de exaltación, de gloria en la presencia del Señor. Que salga todo espíritu inmundo que no quiera glorificar a Cristo, y que estén los que realmente exalten el poder de Dios. Santo es el nombre del Señor. Santo es su nombre. Entonces no le dio este poder, levantó a Cristo y lo puso por cabeza. Y Pablo está diciendo que ahora esa autoridad Cristo la traspasó. ¿A quién? A la iglesia. Por eso Cristo dice en mi nombre. ¿Quién está transfiriendo poder a quién? Cristo le está transfiriendo poder a quién? A la iglesia. Para que en su nombre echemos fuera cuanto demonio y cuanto diablo hay. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos dicen, pero pastor, algunos son los que tienen ese don nomás, pues, de echar fuera demonios, de poner a mano sobre enfermos, y no sé, pues algunos. Pues, no. Todo aquel, dice Pablo, quiero y oro ante Dios para que la iglesia conozca, entienda. Conozca el poder de Dios. Basta ya de creerle al diablo, basta ya de creerle a la carne, basta ya de creer al mundo, que pueden sobre nosotros, que pueden más que nosotros. Es tiempo de creerle al Señor, es tiempo de conocer el poder ilimitado que hay en Dios, es tiempo de exaltar el poder que hay en el Señor. Dios no es un Dios de segunda, Él es de primera, no hay otro como Él. Él es el único, el absoluto, el verdadero. Oh, gloria a Dios. Así que los que están muertos espirituales, levanten esta tarde, resuciten, levántese en el poder de Dios. Dejen de vivir una vida derrotada, vive una vida en victoria. Por eso Pablo, los discípulos y la iglesia primitiva, aunque eran perseguidos, muertos y asesinados, ellos decían, pero nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Las fuerzas infernales, las fuerzas del diablo, las fuerzas de la oscuridad no pueden destruir el gozo, la paz, no pueden quitarnos la salvación tan grande que Cristo nos ha dado. Hagan pedazo esta carne, destruyan este cuerpo, pero nuestra alma no la pueden tocar. Somos victoriosos, somos vencedores, tenemos eternidad en Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la iglesia y Pablo decía que ni lo alto ni lo bajo, nada me puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Mientras este poder, ese poder que actuó primero en Cristo, esté actuando ahora en mi vida, soy indestructible. Superman se queda chico con nosotros, y es verdad, porque a Superman la kriptonita lo mata. Pero un creyente lleno del poder de Dios no lo destruye nadie, aleluya. Un creyente que viva rendido a la voluntad del poder de Dios, un creyente que sea guiado por el Espíritu Santo. Pablo dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni hambre, ni muerte, nada, amén, de lo que ha sido, ni lo porvenir, lo puede apartar del amor de Cristo. Somos indestructibles, viviremos eternamente con Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. Pablo nos da estas pequeñas luces
acerca del poder de Dios. Y a veces, hermano, la iglesia ignora todo esto, pero esta tarde simplemente he querido traer este mensaje, simplemente para agradecer a Dios por ese poder extraordinario. La semana pasada vivimos una experiencia linda con los varones. El domingo tuvimos un culto extraordinario con la iglesia. ¿Y por qué fue así? Porque había algo que estaba presente. Era el poder de Dios moviéndose. Es decir, lo que dice Pablo es verdad. Ese poder que actúa en Cristo, qué hermoso es cuando se mueve, cuando obra, cuando opera en la iglesia. Qué maravilloso es ver al hermano tocado por el poder de Dios. Qué maravilloso es saber que el Señor está obrando en mi hermana, que no es emoción, que no es cuento, que no está inventando, sino que genuinamente el Espíritu Santo, el poder de Dios está sanando, está restaurando, está libertando, está vivificando, está consolando, está llevando vida a ese corazón, a esa alma angustiada. Que extraordinario es poder decir: esto es verdad, esto es real. El poder más grande del universo se está moviendo en nosotros, que somos insignificantes. Por eso quiero dar gracias a Dios esta tarde, por conocer un poco más de este poder extraordinario, y también reconocer que sin ese poder nada podemos hacer. Que lo que nos sostiene precisamente es el poder de Dios actuando en nosotros. Que el que nos da vida y el que nos ayuda en nuestras tormentas, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, es precisamente el poder de Dios. Que lo único que nos puede sostener es lo mismo que sostiene el universo. Es lo mismo que sostiene al mar para que no se salga de su sitio. Es lo mismo que, ¿verdad?, sostiene a las estrellas para que no caigan de su lugar. Ese mismo poder es el único que puede sustentarnos y sostenernos en la gracia de Dios. ¿Qué hará usted frente a esta revelación? Pablo decía: yo oro a Dios y ruego que ustedes conozcan el poder de Dios, que entiendan que el poder que actuó en Cristo está actuando hoy en ustedes. ¿Para qué? Para que le demos gloria, para que le demos honra, para que le demos alabanza, para que seamos agradecidos con Dios. Nada merecíamos. Es el amor del Señor. Amén. Solo ese poder puede cambiar nuestra vida. Solo ese poder puede obrar en nuestros corazones. Solo ese poder nos puede hacer habitar confiados y seguros en este tiempo terrible. Solo ese poder nos puede garantizar eternidad con Dios. Jesús, consciente de la necesidad de ese poder, lo dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré poder de Dios. Les enviaré poder de Dios para que Él los guíe, para que Él los consuele, para que Él los sustente, para que Él los mantenga, para que testifiquen, para que hablen de mí. Porque sin ese poder no pueden hacer nada. Póngase en pie, por favor. Yo no sé si usted quiere levantar sus manos un momento y dar alabanza al Dios eterno, y alabar el poder y la gloria de Dios. Alabar ese poder más grande del universo. Yo no sé si usted tiene palabras de gratitud para el Espíritu Santo de Dios. Si usted puede agradecer al Señor por ese poder extraordinario y glorioso que se mueve en nosotros. Yo sí quiero hacer. Yo quiero decirte gracias, Señor. Gracias por ese poder que ha sido puesto en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas. Gracias por ese poder que nos preserva, Señor, en medio del pecado de este mundo vil, Señor.
Gracias por ese poder que nos sostiene, nos mantiene en las dificultades, en las luchas y en las pruebas. Gracias por ese poder, Señor, que edifica nuestra alma y nuestro ser día a día. Gracias por ese poder, Señor, que nos levanta, que nos consuela, que nos anima, que nos impulsa a seguir avanzando, a seguir adelante. Gracias por ese poder que nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por ese poder que nos ha sentado ya en lugares celestiales. Gracias por ese poder que ha comenzado en nosotros una obra y no la acabará hasta terminar, Señor, con nosotros hasta el día de Cristo el Señor. Gracias por ese poder que trae vida a la iglesia. Gracias por ese poder que toca, que quebranta, que visita. Gracias por ese poder que consuela, anima y fortalece. Gracias por ese poder que nos estremece, que nos da una inyección de fe, de ánimo. Gracias por ese poder que se manifiesta en medio nuestro y nos hace saber que tú estás con nosotros, Señor. Que esto no es emoción, sino que es una realidad. Gracias por ese poder que nos ha dado autoridad y nos ha puesto por cabeza sobre todo principado, sobre toda fuerza del enemigo. Gracias, Señor, por ese poder que operó en Cristo, el cual hoy opera en los hijos de obediencia. Gracias por rodearnos y alcanzarnos con este poder. Por eso decía al principio de mi oración que si yo no sintiera ese poder en mi vida, tu respaldo, yo no me atrevería a predicar. Pero gracias a ese poder somos lo que somos. Permítenos en esta tarde darte gloria, darte alabanza. Y Padre, manifiesta tu poder en medio nuestro, Señor, una vez más. Manifiesta tu poder en medio de la iglesia, Señor. Pedimos de tu presencia, que ese poder en nosotros abunde cada día más y más, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y por fe lo recibimos. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Si ese poder está actuando en su vida, levante sus manos y alabe al Señor. Si ese poder está actuando en su vida,